tal? Bienvenido a este altar familiar de Casa Cristiana Internacional, a esta conversación bíblica. Qué bueno que en este tiempo de pandemia, de aislamiento, este tiempo de distanciamiento social, decidas mantenerte cerca de Dios, decidas mantener tu espíritu siendo alimentado y sustentado por su palabra y por su espíritu. Y dicho esto, quiero compartirte algo que ha hecho que pueda tener un mayor entendimiento de las ideas de Dios acerca de nosotros. Y quiero pedirte que me acompañes y que vayas conmigo a la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9. Y dice la escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero hacer énfasis en quién está escribiendo esto. Lo está escribiendo Juan, el apóstol amado. El apóstol que tenía el privilegio de recostar su cabeza en el regazo, en los hombros, cerca al corazón de Jesús. Quizás el discípulo más cercano a Jesús fue Juan. Disfrutó de una relación estrecha, de una relación sólida, de una relación estable con el Señor Jesús. Por eso es importante entender lo que Juan nos quiere decir. Él está señalando desde los versículos anteriores que para esa relación estrecha, cercana, estable con Jesús, con nuestro Dios, tenemos un enemigo, un rival. El versículo anterior al versículo 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Significa que Juan está diciendo: el pecado es algo que no podemos ignorar. El pecado está en nuestra naturaleza, hace parte de nuestra naturaleza. Y como hace parte de nuestra naturaleza, si tenemos la determinación de consolidar una relación especial con nuestro Dios, necesitamos tener en cuenta nuestra naturaleza. No podemos ignorarla, restarle valor, menospreciarla, porque está allí, es una realidad. Ahora, el versículo 9 con el que empezamos este altar tiene una conexión con este versículo 8, porque lo que Juan nos está diciendo es: ok, si no ignoramos que existe, si no ignoramos esa naturaleza en nosotros, entonces eso debe producir una consecuencia, y es que podamos confesar nuestro pecado. Y cuando confesamos nuestro pecado, esa confesión va a generar dos acciones de parte de Dios a favor nuestro para hacernos posible esa consolidación de nuestra relación con Él y para hacer posible que podamos vencer, que podamos superar a ese enemigo llamado pecado. El Señor está interesado en que podamos vencer este enemigo llamado pecado. Ahora, hay dos acciones de Dios. La primera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. La primera acción que Dios nos ofrece es su perdón. Su perdón hace posible que nuestra relación con Él se consolide. Entonces, tenemos que entender que pecado implica la violación de las leyes de Dios. Tenemos que entender que la palabra pecado implica transgredir la ley de Dios. Significa que cada vez que nosotros pecamos, ese pecado nos pone en condición de acusado, nos pone en condición de culpables, nos pone en condición de transgresores. Y lo que el Señor nos está diciendo es:
yo estoy dispuesto a traer una acción de pecado que nace de mi corazón, que nace de mi amor por ustedes, para quitarles de esa posición, para que no sean transgresores, para que no sean culpables, para que no sean acusados. Perdón significa cubrir con amor una falta, y eso es lo que Él está dispuesto a hacer a favor nuestro, para que el pecado sea un enemigo derrotable, vencible en nuestra vida, para que ese escollo, ese obstáculo en nuestra vida que nos impide acercarnos más a Dios, podamos superarlo y vencerlo. Ahora, esa acción de Dios que Él está dispuesto a proveer sobre nosotros implica o exige de nosotros simplemente la confesión de ese pecado. Pero hay una segunda acción, y está en la segunda parte de este versículo. Dice no solamente que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados, sino que también dice y limpiarnos de toda maldad. La segunda acción que Dios está dispuesto a hacer a favor nuestro se llama limpieza. Y aunque está implícito en el texto, aquí tenemos que entender que si bien recibir el perdón de nuestro Dios solamente exige de nosotros la confesión del pecado, necesitamos entender que este trabajo de limpieza que Él ofrece a nuestra vida implica o exige mucho más de nosotros que solamente confesar. Porque cuando estamos dispuestos a ser limpios, cuando estamos dispuestos incluso a traer a nuestra casa material y física la limpieza, tenemos que estar dispuestos a renunciar a cosas que ya no sirven, por las que de alguna manera tenemos algún apego, quizás emocional, quizás familiar, no lo sé, pero que de verdad no nos aportan, que quizás solamente hacen estorbo allí en la casa, y necesitamos renuncia, necesitamos desapegarnos a eso. Igual es esta limpieza que el Señor nos ofrece. Esta limpieza que el Señor nos ofrece también va a exigir de nosotros no solamente renuncia, sino que también va a exigir de nosotros remoción. Hemos visto cómo se apega la grasa a elementos quizás en nuestra cocina. Y eso es simplemente una evidencia visible de lo que ocurre en lo invisible. A nuestra alma también se apegan emociones y sentimientos que el Señor nos está diciendo: yo me ofrezco para traer sobre ti mi limpieza, pero tú tienes que permitirla, tú tienes que dejarme que ese sentimiento que está apegado a tu corazón sea removido. Yo puedo removerlo, pero tú tienes que quererlo, tienes que aceptarlo. También esa limpieza que nos ofrece el Señor implica de nosotros mucha agua y mucho jabón. Cuando hacemos limpieza en casa, gastamos mucho más de estos dos elementos que un día habitual, que un día en el que quizás hacemos una limpieza normal, común, pero necesitamos mucha palabra y mucho de su espíritu fluyendo en nosotros, corriendo a través de nosotros, para que la limpieza que Él nos ofrece nos sea dada. Quiero dejarte esta reflexión. Lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Juan es: el pecado es la consecuencia de algo que está aferrado al corazón de ustedes, y es la maldad, porque dice y limpiarlos de toda maldad. El pecado es la consecuencia, y para esa consecuencia yo les ofrezco perdón. Pero para la raíz, para lo que produce el pecado en ustedes, que es la maldad, yo les ofrezco limpieza. No se queden simplemente satisfechos con el perdón,
porque quizás simplemente el síntoma desaparecerá unos días o unas semanas o unos meses, pero yo quiero ir más allá. Yo quiero arrancar la maldad de sus corazones para que podamos establecer una relación sólida, estable, duradera, hermosa, para que no sea derrotado por el enemigo. Si hay alguien que está interesado en que derrotes a ese enemigo, se llama Dios. Dios está muy interesado en que lo puedas y lo podamos lograr. Y Él nos ofrece dos acciones de parte de Él: perdón y limpieza. Tú y yo decidimos qué de lo que Él nos ofrece aceptamos y permitimos en nuestra vida. Hay pecados que todavía están presentes en nosotros porque no hemos aceptado ese ofrecimiento de limpieza y nos hemos sentido cómodos y satisfechos solamente con su perdón. Te bendigo en este día. Quiero que esta palabra quede en tu corazón guardada y quiero que hagas reflexiones profundas acerca de qué tanto has permitido la limpieza de Dios en tu ser, en tu alma, en tu mente y en tu espíritu. Te bendigo en este día. Dios te bendiga. Chao.